Que Dios les bendiga, mis apreciados hermanos. Que la paz de Cristo y la bendición del Dios Padre y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos ustedes. Estoy muy contento de compartirles la palabra del Señor en este momento. Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro, y ya hemos estado predicando los domingos y entre semana con este devocional, siguiendo versículo por versículo y pasaje por pasaje toda esta hermosa e importante carta de la Biblia. Y yo quiero que hoy nos centremos en 1 de Pedro 1, 17 al 21. Si usted tiene su Biblia, por favor, sáquela, tómela, póngala enfrente a usted, ábrala en 1 de Pedro, capítulo 1. Los versículos del 17 al 21 dicen de la siguiente manera: y si invocáis por Dios, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mire qué hermoso pasaje, qué tremendo pasaje y porción de la Biblia que nos va a bendecir en esta hora al considerarla. Quiero hablar sobre el tema vivamos con temor reverente. Pero ¿qué significa el tener temor a Dios? Bueno, en este contexto el temor no tiene el sentido de terror o de miedo, sino de reverencia y de respeto a Dios, quien es el fundamento de toda vida santa. Ahora, hablar del temor de Dios es un tema bastante amplio y extenso. Aquí solamente vamos a concretarnos cómo Pedro en este corto pasaje lo trata y lo presenta. Este pasaje nos indica que hay 3 razones por las cuales debemos de vivir con temor reverente, sirviendo a Dios. Número 1, la primera razón es por la propia naturaleza de nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice el versículo 17, el primero que acabamos de leer. En la Nueva Versión Internacional dice: ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Suena un poco más entendible la importancia de vivir con temor reverente. Ahora, Dios tiene la capacidad de juzgar sabia y rectamente. ¿Por qué? Porque Él es el juez y el Señor de la tierra, porque Él mismo la creó. Ahora, es indispensable para temer a Dios el reconocer su santidad, su justicia y su rectitud en contraparte de su amor, su bondad, su paciencia. Es decir, hay que conocerlo y comprender realmente quién es Dios. Mire lo que dice el capítulo 2 de Proverbios. Desde los primeros 4 versículos habla sobre las grandes bendiciones que obtenemos de adquirir la sabiduría y practicarla. El versículo 5 nos dice que si como la plata la buscares y como a tesoros la escudriñares, entonces dice, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Si nosotros tenemos plata u oro y lo cuidamos, y de esa manera nosotros podemos buscar el conocer a Dios y el temer a Dios, habremos logrado algo de mucho valor espiritual. Ahora, el temor a Dios es respetarlo,
con un santo temor y reverencia. Es honrarlo como Dios a causa de su gloria, de su majestad y de su gran poder. Mire, Filipenses 2:12 dice: ustedes han obedecido a Dios. Por lo tanto, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Esa clase de temor la necesitamos todos los que queremos servir a Dios. Un respeto, una obediencia, una subordinación, sujetarnos bajo el señorío de Cristo. Eso es el temor. Ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando en el monte Sinaí Dios se manifestó a Israel, dice la Biblia que ellos vieron que Dios se manifestó a través de truenos, relámpagos y una espesa nube que cubría el monte, y el sonido de bocina era tan fuerte. Eso lo dice en Éxodo 19:16. Ahora, tuvieron tanto temor que le pidieron a Moisés que les hablara él, en vez de que Dios les hablara, porque temieron que Dios los fuera a aniquilar. Ahora, además, el salmista en el Salmo 33, en sus reflexiones acerca de Dios como creador, declara con toda firmeza: temed a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Allá en el Salmo 33, 8 y 9, los versículos 8 y 9. Ahora, la frase en este pasaje de 1 de Pedro, la frase de que Dios, sin excepción de personas, juzga la obra de cada uno, habla de dos aspectos importantes. El primero es que Dios como Padre no tiene favoritismos, nos trata a todos sus hijos por igual. Es decir, que con Dios no hay hijos consentidos ni preferidos. Romanos 2:11 dice, en la Nueva Versión Internacional: porque con Dios no hay favoritismos, no hay judíos, no hay gentiles. Dios nos mira a todos y nos trata a todos por igual. Ahora, lo vemos claramente cuando Dios juzga y castiga, enjuicia a Ananías y Zafira, cuando ellos trataron de mentir al Espíritu Santo, ocultando la cantidad por la cual habían vendido cierta propiedad. Entonces, la Biblia dice que cuando ambos fueron muertos por el juicio de Dios, dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Hechos 5:11. Ahora, Dios es el Dios que es juez de toda la tierra, de modo que no debemos nosotros ni atrevernos siquiera a no tomarlo en cuenta o a ser indiferentes a cómo Dios es y como Padre, qué es lo que debe representar en nuestra vida. No debemos de pensar que por nuestra posición privilegiada de hijos, nosotros podemos hacer lo que queramos. No debemos de comportarnos como hijos malcriados, sino como hijos agradecidos, a quienes les agrada mostrar respeto a nuestro Padre Celestial. Ahora, otra razón por la cual debemos de servir a Dios, aparte de que debemos de temer a Dios por la naturaleza propia de Dios, segunda razón es por el valor tan grande que tiene el precio de nuestra salvación. Vea lo que dice el versículo 18 y 19. Dice que nosotros, sabiendo que fuimos rescatados. Esa palabra rescatados proviene de un vocablo griego que es lutro, que significa el precio que hay que pagar por la adquisición de un esclavo para sacarlo del estado de esclavitud y ser propiedad de una persona. Esto es lo que sucedía en el mercado de los esclavos en el tiempo de los griegos, en el tiempo del Nuevo Testamento. Hacendados que tenían haciendas, tenían posesiones, ranchos, iban y compraban al mercado de los esclavos, un esclavo, varios esclavos, para llevarlos a trabajar como propiedad propia de ellos. Ahora, Cristo vino a pagar el precio de nuestro rescate. Él nos libertó de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Satanás y de la condenación eterna. El precio de nuestro rescate no fue con plata ni con oro,
sino con la propia sangre de Cristo Jesús. Jesús dio su vida por salvar la nuestra. Esta sí es una demostración del verdadero amor de Dios, del verdadero amor en su máxima expresión. Ahora, el precio ha sido pagado una vez y para siempre. Los creyentes ya estamos redimidos, comprados. Ahora le pertenecemos a Dios. Solamente esperamos el tiempo de nuestra final restauración o redención completa. Aquellos redimidos que alguna vez pertenecimos a Satanás, ahora le pertenecemos a Dios. 1 Corintios 6:20 dice que si le pertenecemos a Dios, le honremos con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. La meta final o principal en la vida de los redimidos es agradar a aquel que nos redimió. Por eso aquí en esta misma carta, 1 de Pedro 2, versículo 9, dice: mas vosotros ahora sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas ahora a su luz admirable. Tenemos un propósito. Debemos de vivir para agradar, para servir a Él, para anunciar a otros quién es Dios, las grandezas de Dios, las maravillas de Dios, el trato que Dios tiene con sus hijos. Es un trato especial y nosotros somos el objeto de su amor y tenemos que anunciar que Él quiere amar a todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Ahora, tercera razón, dijimos que tenemos que vivir en un temor reverente por quién es Dios, por el gran precio que costó nuestra salvación. El tercero es que debemos de vivir de una manera, en una vida reverente, en un temor reverente por amor a Cristo. Vean los últimos dos versículos, el versículo 20 y 21. Dice que Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Esta frase de que Cristo fue manifestado en los postreros tiempos inicia cuando Cristo vino por primera vez y tomó forma humana. Y también Él vino con el propósito expreso, y lo dijo a sus discípulos: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. En San Lucas 19:10 lo ha declarado. Ahora, Cristo ha venido para revelarnos al Padre. Versículo 21, con esto terminamos este pasaje: y mediante el cual creéis en Dios, quien le levantó, lo resucitó de los muertos y lo resucitó para darle gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así es que Cristo vino a manifestar al Padre. Le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan 14:9. Él es la perfecta y completa revelación de Dios a la humanidad, al hombre. Cristo pagó el precio completo de nuestra salvación. Su sacrificio expiatorio trajo la plena satisfacción de las demandas de Dios para otorgarnos el perdón y la salvación. Por medio de ese sacrificio, nosotros tenemos que servirle y obedecer con un temor reverente que nos brinda la fe y la esperanza que solamente hay en Dios. Para concluir, sirvamos a Dios y amemos a Dios, obedezcámoslo con un temor reverente por lo que Él es, porque amamos a Cristo y valorizamos el precio grande de su salvación. El temer a Dios es algo bueno, no es algo trabajoso, no es una penitencia, no es una manda, no es un sacrificio. Dice el salmista en el Salmo 112:1, dice: el temor de Jehová es deleitarse en sus mandamientos. Es decir, conocemos qué es lo que Dios pide, sus mandamientos, y los obedecemos porque es para nuestro propio bien. Complacemos a Dios, y dice la palabra del Señor que si los llevamos a la práctica y los guardamos, nos irá bien. Esto lo dice claramente en Eclesiastés 8, 12 y 13, que aquellos que temen a Dios, que sirven a Dios, que obedecen a Dios, nos irá bien. Finalmente nos irá bien en todo.
No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa la situación, la enfermedad, la crisis, los que amamos a Dios finalmente tendremos un destino maravilloso, un final feliz y una eternidad por siempre con Cristo. Vale la pena servir a Dios, vale la pena entonces vivir con temor reverente al Señor. Si es que esta fue la gran motivación del apóstol Pedro a los creyentes de esta iglesia perseguida del primer siglo, nos debe motivar a nosotros, que nosotros vivamos de igual manera, sirviendo a Dios con un temor reverente por lo que Él es, por el precio del gran sacrificio y por amor a Jesús, quien es la revelación más grande de Dios para el mundo. Que Dios me los bendiga. Déjeme hacer una breve oración por usted y con usted en esta hora para culminar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra es bendita, pero cuando la entendemos, cuando la digerimos, cuando la analizamos y la aplicamos a nuestra vida, tiene mayor bendición, tiene mayor relevancia, tiene mayor provecho, porque nosotros, Señor, la creemos y la ponemos por práctica. Lo que nosotros conocemos es lo que nosotros, Señor, hemos aprendido de tus sagradas escrituras. Gracias, porque estas son las que nos dirigen. Esta es la brújula que nos dirige a través de un mundo turbulento, de un mundo tempestuoso. Tu palabra es como la brújula que indica la dirección correcta, es el mapa que nos lleva hasta la eternidad con Cristo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Pido que bendigas a mis hermanos con toda bendición espiritual de lo alto, que suplan las necesidades. Aquellos que están pasando por enfermedades, sánales, Señor. Dale las fuerzas para salir adelante. Aquellos que ya superaron y están en recuperación, dale, Señor, el aliento de tu Espíritu Santo para que puedan seguir y puedan avanzar hasta su recuperación final. Aquellos, Señor, que están de luto, Señor, dales también consuelo, ánimo, fortaleza, y que podamos sentir que tu Espíritu Santo nos reafirma que somos hijos amados tuyos. En el nombre de Cristo oramos y te damos gloria ahora y siempre.